Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Soy el pastor José Escalón y para mí es un privilegio encontrarme en este lugar contigo y disfrutar de esta actividad que con mucho amor hemos preparado para ti. En esta semana, muchos le han llamado la Semana Santa, otros la Semana Mayor, y nosotros como iglesia le hemos llamado la Semana del Mayor Amor. Y nuestro interés en este día es hablarte de la mayor demostración de amor. Y esa demostración fue a través del sacrificio de Jesús, a través de la cruz del Calvario. El día de hoy estaremos hablando un tema interesante que le hemos titulado La victoria en la cruz. Y es que a través del sacrificio de Jesús hallamos gran victoria. Victoria que luego el pastor Elías estará compartiendo con nosotros en este breve tiempo y sabemos y estamos seguros que será de bendición. Un día como hoy viernes, nuestro Señor Jesucristo había sido entregado, había sido crucificado a eso de las horas de la mañana. Algunos creen que posiblemente fue a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde Él murió, entregó su espíritu delante de Dios y luego consumado es. Fueron las declaraciones de Jesús. Y a partir de ese momento sucedieron cosas interesantes que estaremos descubriendo a lo largo de estos días que nos hacen reflexionar en todo lo que Jesús nos enseñó, en todo lo que Jesús hizo y luego todo lo que Jesús demostró a través de este gran sacrificio. Quiero hoy compartirte un versículo que nos habla de qué trató ese sacrificio y con qué propósito Dios entregó a su Hijo. En Romanos capítulo 3, versículo 22 al 26, encontramos que el apóstol Pablo dice las siguientes palabras: La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, o mejor dicho, como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Y vemos en este versículo que Dios justifica a quienes confían, a quienes creen en Jesús, en su sacrificio y que Él derramó su sangre para salvación de toda la humanidad. Este canto que quiero presentarte tiene por nombre Solo por su sangre y algunos de los chicos de la iglesia quieren compartir este tema que creemos que va a ser de bendición y nos hace poner la mirada en aquel que entregó su vida para salvarnos. Solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre, puedo estar contigo, solo por tu muerte. Me dice vida cuando resucitaste. Tu victoria también fue mía. Puedo entrar, santo lugar. Todos mis pecados lavaste en la cruz por siempre.
diste vida, cuando resucitaste, tu victoria también fue mía. Puedo entrar, santo lugar, todos mis pecados lavaste en la cruz por siempre y siempre. Puedo entrar, santo lugar, todos mis pecados lavaste en la cruz por siempre y siempre. Solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre puedo estar contigo. Solo por tu muerte tú me diste vida, cuando resucitaste, tu victoria también fue mía. Una de las cosas que nos dejó el sacrificio de Jesús es que a través de ese acto pudimos estar en paz con Dios. Jesús pagó la deuda y ahora tenemos acceso seguro a la presencia de Dios. Y como decía este canto, podemos entrar a ese santo lugar y que todos nuestros pecados Jesús clavó en la cruz. Y de verdad que gracias a su sacrificio nosotros podemos hallar todo tipo de bendiciones, grandes oportunidades se abren. Y lo más importante es que hallamos victoria en Jesús. Si nos estás viendo por Facebook o por YouTube, queremos darte nuevamente la bienvenida y nos gustaría que pudieras escribirnos, dejar tus comentarios, reportar sintonía y decirnos qué significa para ti el sacrificio de Jesús. Puedes aprovechar y colocar allí, dejarnos algún mensaje compartiendo qué significa para ti esta semana, qué significa para ti esta expresión del sacrificio de Jesús en la cruz y también qué significa para ti la resurrección de Cristo. Y hablando un poco de esta Semana Mayor, como nosotros le titulamos la Semana del Mayor Amor, como te dije, hoy viernes sucedieron cosas bastante asombrosas en la vida de Jesús. Y cosas asombrosas vieron aquellas personas que estuvieron cerca de Él. Y quiero aprovechar y compartir contigo algunas cosas que encontramos en la Biblia, que son frases, oraciones que Jesús dijo en ese momento difícil mientras estaba clavado en la cruz. Muchos le llaman a esto las 7 palabras, otros le llaman las 7 frases de Jesús. Y quiero detenerme y comenzar leyéndote algunos versículos que nos hablan de aquellos momentos donde Jesús expresó palabras que si reflexionamos en ellas detenidamente podemos hallar grandes enseñanzas para nuestra vida. Y quiero comenzar con la primera palabra y esta está en Lucas capítulo 23 versículo 34. Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra la encontramos en Lucas 23 versículo 43. Dice Jesús: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra la encontramos en Juan capítulo 19 versículo 26. Y estas palabras se las dijo Jesús a su madre María y a Juan, aquel discípulo amado. Él dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dijo a Juan: ahí tienes a tu María. La otra palabra la encontramos en Marcos capítulo 15 versículo 34. Estas palabras a mí me asombran mucho. Son palabras donde Jesús expresó lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Juan capítulo 19 versículo 28, Jesús dijo unas palabras muy cortas y fueron:
tengo sed. Tenemos a Lucas capítulo 19, versículo 30, donde Jesús dijo, consumado es. En otras palabras, cumplí, pagué la deuda, lo he logrado, proyecto completado. Y la última palabra la encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 46. Ya me supongo que estas palabras fueron en el último momento, a eso de las 3 de la tarde, donde Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué bonitas palabras las que el Señor Jesús expresó en esos últimos momentos de su vida, palabras que nos llenan, palabras que nos siguen enseñando y palabras que nos siguen hablando del gran amor y compromiso de nuestro Señor Jesucristo. Pero para no seguir extendiéndome, quiero presentarte en este momento el mensaje de este día que el pastor Elías quiere compartir hoy con nosotros. Pero antes de escuchar el mensaje, ¿qué tal si preparamos nuestro corazón a través de esta maravillosa alabanza que hemos compartido y traído para ti en este día? Estaba una
Para muchos, la cruz simboliza dolor y sufrimiento. A muchos cristianos se les enseña que no deben usar la cruz, pues es un instrumento de muerte. Algunos pastores dicen que llevar la cruz al cuello es como llevar el puñal con el que mataron a un hijo nuestro. Pero en el caso de la cruz de Cristo, no es un sinónimo de muerte y derrota, sino que es un símbolo de victoria. La única diferencia es que la cruz que los cristianos usamos no tiene a Jesús en ella, pues Él ya no está en una cruz. Él está reinando, ha triunfado, Él ha vencido. El Señor le dijo a sus seguidores, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y quiero rescatar esta idea, que Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Tal como lo dice el evangelista, la muerte de Cristo en la cruz no fue algo que saliera mal en el plan de liberación, de redención de Jesús. Pues para eso vino Cristo, para morir en rescate por muchos. Cristo sabía que tenía que sufrir, sabía que tenía que ser azotado, golpeado, escupido y humillado, pero tenía puestos sus ojos en la victoria que alcanzaría muriendo en la cruz del Calvario. El autor de la carta a los Hebreos afirmó: Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por eso Él podía decir que le era necesario padecer, pues sabía que ese sufrimiento, que ese dolor, que esa humillación traería para la humanidad salvación y victoria por medio de Él. Tenemos entonces que comprender en qué consiste esa victoria que nos dio Cristo en la cruz. Tenemos que saber sobre qué venció para poder disfrutar sus bendiciones para nuestras vidas. Y yo he encontrado en los relatos del Evangelio y en las cartas de los apóstoles 3 cosas sobre las cuales venció el Señor en la cruz del Calvario. La primera de ellas es que venció la muerte. Venció la muerte. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, en el capítulo 15, en los versículos 55 al 57, él dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado ejerce su poder por la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Comúnmente decimos: todo tiene solución menos la muerte. Pero para los hijos de Dios, ese dicho no aplica, pues con Cristo hasta la muerte tiene solución, pues Él nos ha dado victoria sobre ella. Al morir Jesús en la cruz y resucitar, Él venció al enemigo más temido para el ser humano, la muerte. Pues el aguijón de la muerte sigue estando presente aún para el cristiano en su cuerpo, pero al resucitar tenemos victoria sobre el poder de la muerte y sobre la tumba misma. Cuando se afirma que Cristo venció a la muerte, se destaca la diferencia más importante entre el cristianismo y todas las demás religiones.
Ningún otro líder religioso predijo nunca su propia muerte y su resurrección, ni basó tampoco sus afirmaciones sobre sí mismo y sus enseñanzas en esa predicción para después cumplir fielmente esa promesa. El hecho de que Cristo haya vencido a la muerte es un cumplimiento de la profecía. Sí, como lo escuchaste, la muerte de Cristo fue anunciada por los profetas. El salmista predijo que el Mesías vencería a la muerte. En el Salmo 16, versículo 10 leemos: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dice el Salmo 16, 10, uno de los salmos mesiánicos más hermosos. Otros profetas llenaron al pueblo de Dios con la esperanza de que el Señor algún día aboliría la muerte. Por ejemplo, Isaías dijo: el Señor destruirá para siempre la muerte, secará las lágrimas de los ojos de todos. Y el profeta Oseas, por su parte, aseguró: los liberaré del sepulcro, los rescataré de la muerte. Y luego dice: muerte, ¿dónde está tu plaga? Sepulcro, ¿dónde está tu poder? No veo razón para lamentarse, dice Oseas 13:14. Jesús ha vencido completamente sobre la muerte, y esa victoria también nos las ha dado a nosotros, para que todo cristiano que muera tenga esperanza de victoria por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. El hecho de que Cristo haya vencido a la muerte significa que a los creyentes también se les ha concedido la victoria sobre la muerte. Por eso el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en su 3 capítulo, versículo 37, dice: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces podemos decir que, en primer lugar, el Señor Jesús en la cruz del Calvario venció la muerte. En segundo lugar, podemos también afirmar categóricamente que Jesús en la cruz del Calvario venció el pecado. Venció el pecado. Cristo venció la muerte porque estaba libre de pecado. La maldición sobre la humanidad en el jardín del Edén, causada por su pecado, fue claramente establecida en Génesis 12, 17. El Señor Dios le dijo a Adán y Eva, nuestros padres: ciertamente morirás. Desde entonces hemos visto la verdad del apóstol Pablo: la paga del pecado es la muerte. Pero Jesucristo fue sin pecado, afirmó el apóstol Pedro. Por lo tanto, la muerte no tenía poder sobre él. La muerte de Jesús fue un sacrificio voluntario por nuestro pecado. Y dada su perfección sin pecado, siguió entonces lógicamente su resurrección. Por eso el Señor le dijo a sus seguidores: pongo mi vida para volverla a tomar. Pongo mi vida, dijo Jesús, para volverla a tomar. El apóstol Pablo afirma que la ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. En Colosenses 2:14, Él lo está diciendo: la ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Según la ley, cada ser humano le debe mucho a Dios, pues hemos fallado, la hemos quebrantado. Sus actas y decretos no eran contrarias
pues nunca podríamos llenar las exigencias de un Dios justo. Los decretos de la ley nos eran contrarios y nunca podíamos nosotros llenar las exigencias de ese Dios que había ahora entregado a Jesús para salvarnos. Según el relato del historiador Mateo, por 3 horas Jesús batalló por nuestras transgresiones. Todas nuestras culpas cayeron sobre él. El evangelista declara que el reino de las tinieblas fue destruido por nosotros, que Jesús sintió el peso de la soledad de tal forma que él terminó diciendo: Dios me ha desamparado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo en la cruz llevó nuestros pecados. Él cumplió delante del Padre cuando Él dijo: consumado es. Todas las exigencias eran cumplidas en Jesús para la humanidad. El Señor, al decir consumado es, estaba afirmando: lo he pagado todo. En la cruz Cristo pagó por nuestros pecados para que ahora ese pecado no tuviera dominio sobre el pecador arrepentido. El acta de los decretos de la condenación ha sido clavada, ha sido cancelada en la cruz para todos aquellos que recibimos por la fe la salvación en Cristo nuestro Señor. Para los que rechazan, entonces esa acta sigue vigente, aun cuando Cristo ya la haya cancelado en la cruz del Calvario. La tercera cosa que podemos decir entonces es que Jesús en la cruz del Calvario venció a Satanás. Venció la muerte, venció el pecado y venció a Satanás. Jesús en la cruz va a vencer al gran enemigo de la humanidad. El autor de la carta a los Hebreos lo enseña con toda claridad en el capítulo 2, en los versículos 14 y 15. Y quiero que prestes atención. Presta atención a este texto. Mira cómo dice: nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y mujeres. Y agrega el autor: con su muerte Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. El versículo 15 dice: con su muerte Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Dice la palabra de Dios en este pasaje que Satanás tenía poder para matar a hombres y mujeres, pero que Jesús se hizo igual a nosotros, igual a ti y a mí, para poder morir y así vencer al diablo. Ya Satanás no tiene poder sobre la muerte. Y ahora nosotros podemos vivir en libertad, porque no hay razón para temerle a la muerte. De la misma creación, luego de la desobediencia de los primeros padres, se le prometió a la humanidad un redentor de la simiente de mujer. En el capítulo 3, versículo 15 de Génesis decimos: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. El enemigo entonces intentó destruir todo hombre que pudiera cumplir con ese propósito. Desde Abel, pasando por José, por Moisés, por David, hasta el propio niño Jesús, Satanás ha intentado destruir a la simiente que le aplastaría la cabeza. Pero él no conocía el misterio eterno.
Él no conocía el plan redentor más perfecto preparado para rescatar la humanidad. Un plan nacido en el corazón de Dios, en el cual Satanás tendría parte activa para su propia derrota. El apóstol Pablo afirmó: Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad por medio de Cristo. Los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. No solamente el Señor venció a Satanás, sino que dice el autor de la carta a los Colosenses que los despojó de su poder y los humilló públicamente, llevándolos como prisionero en su desfile victorioso. Jesús no fue humillado en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario fueron destruidos el pecado, la muerte y Satanás, y fueron exhibidos en un desfile victorioso con nuestro Maestro, con nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús, venciéndolos, destruyéndolos. Cuando Cristo murió en la cruz, librando a la humanidad perdida, eso se convirtió en la derrota más grande para Satanás, pues el adversario y sus potestades pensaban que estaban destruyendo a la simiente que le aplastaría la cabeza a ellos, pero no sabían que estaba ayudando para que Cristo lo pisoteara a él. Al lograr que Jesús fuera condenado a morir en la cruz, el plan perfecto se estaba cumpliendo. Dios hecho hombre moría en lugar de la humanidad, derramaba su sangre para perdón de nuestros pecados y nos daba vida eterna a todo aquel que cree en Jesús como su Salvador personal. Cuando Jesús, nuestro Señor, murió en la cruz, el enemigo espiritual pensó que había triunfado. Esa era la meta que él se había fijado desde la antigüedad, de entorpecer los planes de Dios, de oponerse al amor y la misericordia de Dios. No obstante, la muerte de Jesús fue la mayor derrota del adversario, del enemigo, de Satanás, porque en la cruz nuestro amado Señor Jesús venció a la muerte, al pecado y a las tinieblas, y en la resurrección nos hizo victoriosos. Su muerte y resurrección nos hace hijos de Dios. Y si hijos de Él, el diablo no nos puede tocar. Hoy Jesús reina por la eternidad y nosotros reinaremos con Él. Quiero terminar diciéndote que la obra del Señor Jesús en la cruz nos abrió la entrada a la presencia misma de Dios. La obra de Jesús en la cruz del Calvario nos abrió la entrada a su presencia, ya que nuestros pecados todos fueron perdonados. Ahora tenemos entrada a una nueva vida. El mensaje de la cruz es un mensaje que no podemos callar. Es necesario proclamarlo a una sociedad caída, a un mundo alejado de Dios, a un mundo gobernado por el pecado. Necesita este tiempo, esta sociedad y este mundo salir de esta encrucijada, y solo Jesús puede ser la salida. Hoy puedes recibir el perdón de Dios. Hoy puedes entender que en la cruz del Calvario Jesús nuestro Señor pagó con su muerte y su sangre por nuestros pecados. Allí Él derribó la muerte, destruyó el pecado
y venció a Satanás. Puedes recibir hoy el perdón de Cristo. ¿Cómo lo puedes hacer? Es un acto de fe en el cual tú depositas toda tu confianza en el Cristo Jesús que pagó por tu pecado. Debes comenzar por admitir que eres un pecador y que quieres arrepentirte de tu pecado. No hay mejor manera de celebrar la Semana Santa que haciéndolo de esa forma, que reconociendo que en la cruz del Calvario murió nuestro Señor para perdonar nuestros pecados y que ahora nosotros nos apropiamos de ese perdón que Él nos ofrece. Debes arrepentirte entonces de tu pecado. Debes decirle al Señor Jesús que eres pecador, que quieres el perdón de tus pecados. Debes invitarle a entrar a tu vida. La Biblia dice que el Señor Jesús le dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese alguno puede ser tú en este momento. ¿Quieres recibir a Jesús como tu Salvador personal? ¿Quieres apropiarte del perdón de los pecados cumplidos en Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Yo te invito a que repitas esta oración conmigo. En esta oración la debes hacer con fe desde lo más profundo de tu corazón. Repite conmigo en alta voz. Inclina tu rostro en señal de reverencia a nuestro Dios Santo y di: Padre Celestial, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón. Reconozco que Jesucristo, tu Hijo amado, murió en la cruz por mis pecados y resucitó al tercer día para darme vida eterna. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Dame tu espíritu para que me guíe por siempre. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados. Amén. Qué hermoso es poder hacer esta oración. Qué hermoso es poder recibir el perdón de los pecados. Qué hermoso es saber que podemos pasar la eternidad con Cristo Jesús. Si hiciste esta oración de fe, quiero decirte que ahora tú eres realmente un hijo de Dios, que ni la muerte, ni el pecado, ni Satanás tienen dominio sobre ti. Quiero animarte para que me escribas en la plataforma donde me estás viendo, para decirme: he hecho la oración de fe y he recibido el perdón de los pecados. Si lo haces, yo me voy a comunicar contigo para enviarte un material que te puede ayudar a crecer en los caminos de nuestro Dios. Pero si ya en el pasado tú hiciste esta oración y te apartaste de la vida con propósito que Dios tiene para tu vida, para ti, yo quiero animarte también para que ahora, como el hijo pródigo, vuelvas al encuentro con nuestro Señor. Vuelvas al encuentro del Jesús de la cruz. Y si te has mantenido fiel en sus caminos, mi invitación es a proclamar el mensaje de salvación en Cristo. Que tú puedas ser el mejor instrumento, el mejor testigo del poder de Cristo. Quiero entonces animarte para que puedas ser un instrumento de Dios para alcanzar a muchos más para Cristo. Permíteme orar por ti. Quiero orar. Si has hecho la oración de fe, si no, pero si te estás reconciliando con el Señor, estás viniendo al reencuentro con el Cristo de la cruz, o ya estás con el Señor, pero quieres comprometerte a proclamar su palabra hasta lo último de la tierra, permíteme orar por ti. Padre, te damos gracias por habernos dado a su Hijo Jesucristo, quien en la cruz del Calvario, allí, Señor, derramó su sangre bendita para vencer la muerte, el pecado y a Satanás. Pido, Señor, por la persona que ha hecho en este momento la oración
para invitarte a entrar a su vida y reconocer su pecado. Pido también, Señor, por aquellos que se apartaron de tus caminos y hoy, como el hijo pródigo, vienen arrepentidos a tu presencia. Bendito Dios, también quiero pedirte que pongas en el corazón de tu pueblo el afán, el deseo, la pasión por proclamar la verdad de la cruz, el perdón de los pecados, la vida eterna. Gracias, Jesús, por ser nuestro proveedor y nuestro guardador en tiempos de dificultades. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, para quien sea la gloria por siempre. Amén. Dios te bendiga.